Ok, sí. Entonces le dicen a la víctima que tienen secuestrado a un familiar y bueno, y pues la historia, la verdad, le montan una historia muy real. ¿Por qué? Porque muchas veces a estas víctimas eh, suben mucha información confidencial, privada a redes sociales, por ejemplo, de amistades, amigos con los que más se cuentan. Buenas noches, profe. Siga. Publican su número celular, correo electrónico, WhatsApp, qué es lo que van a hacer, qué comen, a dónde van el día de mañana, etc. Estos delincuentes aprovechan de esta información tan importante, ¿sí? Se aprovechan ¿para qué? Para inventar esta clase de historias y extorsionar a estas personas y sacarles unas cantidades de dinero extravagantes, con mentiras, con falacias, etc. Compañera, la siguiente. Gracias. Lotería. Felicitaciones, ganador. El objetivo, obtener información personal, número de cuentas bancarias, etc. ¿Cómo? Le hacen llegar al usuario a través de correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas, en donde le dicen que son los felices ganadores de una suma de 100 millones de pesos o carros o motos o un bono para descuentos para comprar en Falabella, cosas por el estilo, pero con el requisito que se registren en páginas web no seguras y dejando número de cédula, códigos privados de tarjeta de crédito, etc. Terminan estafados. Apps o páginas de citas. Objetivo, captar dinero. ¿Cómo? A través de redes sociales para personas que buscan pareja sentimental. Estos delincuentes lo que hacen es entrar a estas aplicaciones, a estas páginas, en donde buscan a una víctima, ¿sí? Que pues, muestre lo que ella busca o él busca en una mujer, no sé, por ejemplo, alta, cabello rojo, con poquita, blanca, algo así. Y los delincuentes lo que hacen es crear esa persona que la víctima busca, ¿sí? ¿Para qué? Para seducirla, para enamorarla, para de a poquitos irle sacando dinero, como con la excusa de que se me murió el perrito y no tengo para el ataúd, o no tengo para esto, para lo otro, y estoy pasando una mala situación. Y así de a poquitos le va sacando dinero a estas personas, aunque hay muchas veces se ha visto otras intenciones más maliciosas, pero haciendo referente al fraude, a la estafa, es más con el dinero, a sacarle dinero de a poquitos a estas personas. Noticias falsas. Tienen como objetivo influir en la opinión pública y distraer mientras introducen troyanos en el sistema de información. ¿Cómo lo hacen? Hacen publicaciones en redes sociales con noticias llamativas, convincentes, pero totalmente falsas. ¿Qué hacen las personas? Entran ven en redes sociales, por ejemplo, estos links en donde dice, por ejemplo, en la imagen, ahí sale diciendo que la muerte de Will Smith, ¿sí? Entonces las personas dicen, no, wow, se murió este famoso, no lo puedo creer, entran a ese link a investigar y ahí están los virus y troyanos entrando a la computadora, al sistema de información, apoderándose de su computadora. Aparte, esta clase de fraude tiene algo especial, y es que ellos no le exigen al usuario a compartir, a que les muestre a la familia, no, simple, como es tan llamativa, como es tan asombroso lo que está pasando, la información es tan buena, entonces, ¿qué hacen? Comparten y comparten. Por eso la intención de las noticias falsas, para que compartan y compartan y el virus se riegue por todas partes. Muchas gracias. Bueno, muy bien, excelente explicación. Gracias. La fake news. ¿Quién sigue, Laurita? Ya, profe.
Dale. Mi tema es el cajero automático. El cajero automático es una máquina que entrega y recibe dinero, hace funciones mediante una tarjeta y una clave personal. El cajero tiene el propósito de ahorrarle el tiempo y el personal al banco. Entonces, antiguamente la gente tenía que ir al banco si necesitaba dinero, si necesitaba hacer una transacción, una consignación, un ahorro. Entonces, ahora todo se puede prácticamente por los cajeros. Las modalidades del robo. Las modalidades del robo a los cajeros es la clonación de tarjetas. Esta se trata de que en el cajero meten un dispositivo de banda magnética que tiene que al respaldo no se me olvidó que copia la tarjeta. No te estreses. Tranquila, Que Laura. copia la tarjeta y que pues que la gente no se da ni cuenta y se van tranquilos y le copiaron la tarjeta. El fleteo es cuando hay una persona, digamos, en una fila para entrar a un cajero, a un cajero y hay una persona detrás de él poniéndole cuidado para saber cuánto dinero va a retirar o hacia dónde se dirige. Se fija mucho en sus conversaciones, en sus movimientos, y ya cuando obtiene la información, se comunica con otra persona afuera, que es la que lo espera, y pues lo roba. La suplantación de identidad del personal del banco. Ha pasado mucho que de pronto cuando uno va al banco y entonces está muy, muy lleno, entonces ahí es cuando los ladrones se aprovechan y utilizan ropa igual a las personas, a los trabajadores del banco, y así se acercan a las personas que van a hacer sus vueltas del banco y entonces ahí es cuando le dicen, no haga la fila, venga, páseme la tarjeta que yo lo hago por usted, o no haga la fila que yo le colaboro con esa consignación, y así es como lo roban y la gente pues se deja engañar. Aquí ya está mi compañero Jason. Don Perdón, Jason. un momentico. Te robo 2 minutos para complementar lo que comentó la compañera Laura. Dentro del hurto que se presenta por los cajeros automáticos, la clonación de tarjetas, los delincuentes también instalan microcámaras para identificar las claves cuando uno las va a digitar, y también utilizan el tema de clonación por apareamiento. Entonces, cuando va pasando la persona con su tarjeta, hay otro dispositivo que lee la información que trae la tarjeta, la captura, y ahí pueden cometer los ilícitos teniendo ya la clave y la clonación de la tarjeta. Gracias. Es correcto, Jamie. Aquí, ¿qué es lo más importante, mis queridos casi juristas? Lo más importante es que ustedes conozcan los nuevos conceptos donde en buena parte se posicionó Isaura en el contenido, ¿cierto? Digamos, las recomendaciones tradicionales de la persona que está atrás, que me mira, eso como que ya hoy en día es de nuestro propio vivir, ¿cierto? Hasta en el Transmilenio, en el taxi, ese es como lo mínimo que tenemos que tener cuidado. El concepto central, como lo enfoca Jamie, es realmente desde la punta del manejo de las TIC, la ciberseguridad, el uso de las tecnologías, el uso de las herramientas. Ese es el mensaje de Jamie, como lo explicó Isaura. Listo, dale, don Jamie. Jason. Perdón. Buenas noches, profesor. Jason. Buenas noches, profesor. Don, Bueno, vamos a hablar antes. Sí, es que vamos a hablar antes de primero lo que es que estoy en el vehículo, estoy en un trancón. Bueno, no te veía. Pues acerca del origen de los
Pues para uno saber qué es los fraudes de cajeros, pero uno tiene que entender primero qué es un cajero, de dónde surgió el cajero. Pues el cajero automático es como sistema, dispositivo eléctrico, dispositivo usando las TICs para el uso de transacciones bancarias. Fue puesto en marcha inicialmente en el año 1959 en la ciudad de Ohio, en Estados Unidos. Esto primero no tenía mucha acogida porque las personas en ese momento, como todo lo nuevo, genera mucha desconfianza. Pero poco a poco, a través del avance tecnológico, poco a poco el avance de, de la facilidad de las transacciones bancarias ha tenido una gran acogida. Por ejemplo, en Latinoamérica, pues tiene una gran acogida en países como Brasil, como Argentina, como Chile, como Colombia, como los que puntean en el uso de los cajeros automáticos y de las transacciones bancarias a través de dispositivos usando elementos como este, si no sé si lo están viendo, elementos como este, como una tarjeta. Pero esos dispositivos son muy susceptibles a fraudes. Puede seguir la diapositiva. Este fraude, pues, coloquialmente lo que se conocía como skimming. ¿Qué es el skimming? Pues es sencillamente, instalan un dispositivo en los cajeros automáticos en la cual cuando la persona, usuario de la cuenta de estos cajeros, va a hacer una transacción usando este dispositivo llamado tarjeta crédito, tarjeta débito, donde electrónicamente hace transacciones. No sé si el profesor me alcanza a ver la banda que hay acá. Sí, señor. Sí, señor. La La banda banda. es... Esta banda es susceptible a clonaciones. Ujú. La persona inocentemente introduce la tarjeta al cajero en este dispositivo sin darse cuenta y justamente encima donde está el teclado de este cajero instalan una microcámara en la cual graban las claves y pueden acceder fácilmente a las cuentas de los usuarios. Como dato importante, cuando yo estaba en la policía, en el área de seguridad bancaria, estos delitos aumentan mucho en las épocas de diciembre, en las épocas de las primas navideñas, ya que pues hoy en día los pagos de las nóminas de las primas se hacen más que todo en cuentas bancarias y por el fácil uso usan las tarjetas de crédito o de débito. También esta modalidad se ve mucho en los sitios turísticos. Por ejemplo, cuando van a restaurantes, cuando van a hoteles, el usuario se confía del mesero, se confía del trabajador del hotel y le entrega la tarjeta para que empiece a hacer la transacción, supuestamente un datáfono, pero ahí de forma hábil y escondida pasa esta tarjeta sobre ese dispositivo y minuciosamente mira cómo da la contraseña de la cuenta. Y así puede hacer hasta cuenta bancaria y vaciar todas sus transacciones, toda su cuenta, todo su dinero que está allí depositado. Entonces, ¿qué está usando ahorita las entidades bancarias? Han determinado el uso en la tarjeta de este elemento llamado microchip, en la cual cuando usted introduce la tarjeta se queda ahí incrustada y toda la información está aquí metida en este microchip. Así evitando pues que la banda sea clonada. Siguiente. Bueno, ahí que ya como lo expliqué. A continuación, Diego. Buenas noches para todos. Sí, aquí estoy.
Les voy a explicar qué es la piratería de software. En Colombia es un delito que consiste en la reproducción total o parcial de un programa informático que puede ser por medio de la internet, discos duros, CDs, memorias USB, que con este fin buscan distribuirlas sin ninguna autorización ni una licencia legal. Esto se justifica ya que por la falta de recursos, ya que tiene un menor valor y es más fácil adquirirlo para las personas. Siguiente, por favor. La ley que penaliza la piratería en Colombia es la Ley 44 de 1993, la cual nos especifica penas entre 2 y 5 años de cárcel, el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios por cada copia instalada sin una licencia legal. Siguiente, por favor. ¿Cómo podemos identificar si un software es ilegal? Para más tranquilidad lo podemos adquirir en una tienda de confianza reconocida como Panamericana, Catronics, Éxito, entre otras. Desconfiar de ofertas llamativas que muchas veces encontramos en nuestras redes sociales sobre la venta de este tipo de softwares. Al comprar un computador o portátil, nos debemos fijar que venga con la licencia del software original, la cual debe venir con la factura de compra de dicho dispositivo que nos servirá como garantía. Al encender el equipo, debemos verificar que este tenga un certificado de autenticidad del sistema operativo, como por ejemplo el de Microsoft Office. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa si es un software ilegal? Es la pregunta que muchos nos hacemos a la hora de comprarlo. Pues bien, algunas de las respuestas pueden ser las siguientes. Primero, tendremos un mal funcionamiento de nuestro equipo, que puede ser que trabaje muy lento, no funcione correctamente como debería, y esto nos haría perder mucho tiempo y dinero. La siguiente, otra respuesta podría ser la seguridad del equipo. No, retrocede. Perdón. Tranquila. ¿Cómo hiciste el siguiente? Otra respuesta podría ser la seguridad del equipo, ya que estos softwares contienen virus, troyanos o skybots, los cuales podrían provocar consecuencias irreparables en nuestros equipos. Ahora sí, siguiente. También no podríamos recibir las actualizaciones que generalmente lanzan los programas originales, ya que al momento de comprar un software original, debemos registrar la compra en la página oficial de dicho software. Y la última, al usar un software pirata, no podríamos hacer uso de su servicio técnico fundamental cuando este programa da cualquier tipo de problema. Y al acceder a dicho servicio técnico, es necesario presentar el número de la licencia del software. Muchas gracias. Bien, Diego. A continuación, mi compañero Morrison. Morrison. A ver, profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar del espionaje informático. El espionaje informático se define como el acceso o intromisión informática ilícita, que consiste en entrar en un sistema informático ajeno, con la intención de acceder a la información sensible para utilizarla posteriormente en perjuicio de la víctima y en beneficio del victimario. Este tipo de ataques puede producirse desde el sistema de la empresa, desde adentro o desde afuera. Cuando es desde afuera, se llaman hacker. Cuando es desde adentro del sistema de la empresa, se llaman insider. Aunque las modalidades de ataques son muchas y múltiples, la creatividad de los hackers nunca ha tenido fin. Y podemos destacar 4 grandes grupos del comportamiento habituales en el tratamiento penal de este tipo de espionaje informático, que son el hacking, el spyware, el sniffer y el keylogger. Explico el primero, que es el hacking, que consiste en el acceso directo del hacker al sistema por vía remota. El segundo es el spyware, que consiste en la creación y uso de programas que se introducen a un sistema mediante spam o por bien sea cuando se descarga un programa o varios programas. El tercero, que es el sniffer, o sea, son programas de captura de tramas de información, de modo que bien trata de acceder a contraseñas o a sistemas o nombres de los usuarios. El último es el keylogger, que son programas que se dedican a registrar y a reenviar a su creador todas las pulsaciones que se realizan en un teclado para posteriormente tomar las claves y usuarios y acceder a la información de la víctima. Es de resaltar o de concluir de este espionaje informático que las
los cuatro grupos, las cuatro modalidades que yo les he citado aquí, son los que las autoridades han llevado al campo penal, ya sea por las denuncias que se han dado o por otras razones, que la gente ya está más pendiente que por esa vía le han hecho espionaje. La gente o las personas que manejan la informática y los sistemas también conocen toda esta información de que estos cuatro grupos son los que más los hackers utilizan para hacer su espionaje informático. Hace poco salió un hacker de la cárcel que estuvo involucrado en un espionaje que estuvo involucrado las fuerzas militares y la policía. Fijo, fijo, lo donde sacó un abogado. porque el tipo pues, él salió hace poquito porque estuvo involucrado la policía, el ejército, y donde le facilitaban a él el espionaje a políticos de alta alcurnia aquí del De país. este país. Sí, señor. Y esos son los tipos de espionaje y donde se ven involucrados personajes de la sociedad, de alta sociedad. Gracias, profe. Muchas gracias. Correcto. Estos últimos elementos que nos describe Morrison, efectivamente, son las nuevas técnicas del hackismo, en cabeza, obviamente, de nuestros hackers de sombrero gris y negro. Este tipo de hackismo están predeterminados para nuevas modalidades de hacker especializados en ciertas técnicas. El más delicado que tenemos que tener en cuenta, y es al que efectivamente estuvo en las rondas de Samper, de Andrés y del mismo Uribe, es nuestro keylogger. Estos keyloggers son los que efectivamente andan rastreando todo lo que se haga en estos entornos para poder desprestigiar, secuestrar y demás características, como nos lo explicó nuestro amigo Morrison. Listo, Laurita, dale. A continuación, Alba. Doña Buenas Alba, noches, profe, ¿para qué se compañeros. habla? Ay, más o menos, Suéltela, profe. suéltela. A mí me correspondió pues la piratería informática. Conocemos como la piratería informática la distribución o reproducción de las fuentes aplicadas, de las fuentes o aplicaciones del software ad hoc para la utilización comercial o particular. Conocemos como el software ad hoc aquellos videos e imágenes digitales hoy presentes como los Photoshop. Sea deliberado o no, la piratería informática es ilegal y es castigada por la ley, como lo vemos en nuestra diapositiva, en el artículo 197 al 201, donde nos hablan de la utilización ilícita de las redes de comunicación. Entonces, por ende, también conocemos como la piratería, que es la descarga o distribución ilícita en Internet de copias pues no autorizadas de obras como películas, composiciones musicales, videojuegos, programas informáticos. También a esto se le conoce por lo general como piratería cibernética o en línea. Siguiente, compañerita, gracias. Tenemos los tipos principales de piratería de software. Son 5. Entre ellos tenemos el primero, es la falsificación, que es la modalidad de piratería consistente en la duplicación o distribución de venta ilegal del material protegido por el copyright, que es el copyright, entiéndase por un derecho exclusivo de copia. Tiene como finalidad el embalaje en habitual en contra de las copias falsificadas, como ya nos lo había explicado nuestro compañero Diego, en los discos compactos, con programas de software. También tenemos la piratería en Internet, que es la que se produce al descargar el software en línea. A las compras de software en línea se le aplican las mismas reglas que para las compras realizadas en discos de formato compacto. Entre estas tenemos las más frecuentes, que son en los sitios web, donde hay el software disponible para una descarga gratuita o por intercambio. También tenemos los sitios de subasta en Internet,
muy frecuentes que ofrecen software falsificados o por canales oficiales en redes de punto, en las que se realizan transferencias no autorizadas por programas protegidos por copyright. También tenemos la piratería de uso del usuario final, que tiene lugar cuando una persona reproduce copias de software sin autorización. Las más frecuentes o algunas de ellas son el uso de una copia con licencia para instalar un programa en uno o en varios equipos, las copias de discos para la distribución o instalación, el aprovechamiento, que nos habla de las ofertas de actualización sin tener una copia legal para la versión de la actual. Y por último, la adquisición de software para el entorno docente o destinada a la venta al público sin la licencia adecuada de intercambio de discos dentro o fuera de nuestros lugares de trabajo. Siguiente, aquí creo que ya le doy la palabra a mi compañerito Jamie para los otros tipos de piratería. Muchas gracias, Albita. Ingeniero, compañeros, buenas noches ya. Complementando los otros dos tipos de piratería, está el uso exclusivo del cliente, excesivo, perdón, del cliente servidor. Es cuando varios usuarios se conectan a un mismo servidor que tiene una capacidad limitada o cupos limitados para utilizar diferente programa. Coloco un ejemplo. Hay sitios o empresas, compañías que trabajan un software que se llama Omega. Ese Omega tiene capacidad para 10 usuarios, pero a veces se están conectando 15 o 20 usuarios utilizando la misma contraseña y clave de otros compañeros. Entonces, esta es una clase de piratería, es un poco menos sensible que las otras que ha comentado mi compañera, pero sigue siendo piratería y pues es castigada porque se está haciendo uso excesivo de algo que se compró. En este caso, pues los programas informáticos. La otra piratería es la carga de discos duros. Esta es implementada por empresas, digamos que legalmente constituidas, pero para hacer más atractivo los precios de sus equipos, instalan software piratas para que el cliente se ahorre 110,000, 160, 200,000 pesos en la instalación de un programa de Windows, bueno, en fin, los programas que son esenciales para el funcionamiento de los equipos. Por otra parte, quiero comentar el tema de qué es el hacking. El hacking es la forma, o más bien, son las personas que se encargan en buscar información, o más bien buscar puertas de entrada a software especializados. Voy a poner un ejemplo. El hacking ético es contratado por grandes multinacionales que desarrollan software o programas especiales para el desarrollo de sus equipos, carros, productos electrónicos que estén conectados con redes. Entonces, ¿qué hacen ellos? Para blindar la seguridad de estos equipos, contratan a unos hacking éticos para que traten de ingresar a sus programas y asimismo crear las barreras de seguridad y que pues nadie pueda entrar a usurpar la información o a robar la información. Y el otro tema del hackismo es el phishing. El phishing es cuando un hacker se hace pasar por una página que no es a la que el usuario desea entrar. Me explico, diseñan una página igual a la de Bancolombia y ahí uno ingresa y empieza a darle información. ¿Qué hacen ellos? Le pescan toda esa información para posteriormente entrar a sus cuentas y pues vaciarlas, desocuparle los recursos que tengan. Esa es una parte, y es uno de los más comunes, ¿no? Porque generalmente uno al primero que le sale cuando consulta en Google, a esa es la que entra y no toma la precaución de verificar que la IP corresponda realmente al banco. Siguiente ahorita. Terminé, no, todavía me falta.
Por otra parte, nosotros no acudimos nunca a un abogado porque no tenemos, digamos que la evidencia o no tenemos las pruebas para decir, oiga, venga, me metí a esta vaina y me sacaron la cuenta, me vaciaron la cuenta. Entonces, pues como no hay pruebas y como es algo que está rodando en la red, pues no va a haber a quién imputarle cargos. Entonces, por eso generalmente no acudimos a los abogados. O dice uno, oiga, perdón lo escueto de la palabra, por bruto me pasó esta vaina, por no verificar. Entonces, le doy paso ahí a mi compañera Dianita. Muchas Hola, gracias. buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Bueno, voy Diana a hablar de la Meneses. legislación informática. Bueno, Sí, profe. dale, Dianita. Inicialmente, pues ahora diré que en el siglo XX trajo consigo la revolución digital. En él encontramos pues un mundo complejo de cables, satélites, redes, computadoras, fibra óptica, pues entre otros, y forma una estructura en el, me bloqueé, una estructura en el ciberespacio. Y pues es usada por los diferentes sectores de la sociedad, la economía, la política, la educación, pues y demás. Con ello también trajo nuevas formas de operar con la tecnología. Aparecen delitos que ya existían, pero presentan particularidades que han formado interrogantes en el derecho positivo. Retrocédelo, Laurita, por favor. Bueno, ¿qué es la legislación informática? Son acuerdos y leyes aprobadas que regulan el uso de la información que encontramos en Internet y pues demás medios tecnológicos. También pues tiene en cuenta la propiedad intelectual y los derechos de autor. Continúa, Laurita. El fin de la legislación informática es proteger la información y también pues los derechos de autor. Y también, pues, ¿cuál es el fin de esta acción? Es poder tener las herramientas necesarias para... Ahí, Laurita, creo que me perdí. Para sancionar o penalizar, pues, la violación del copyright. ¿Puedes continuar, Laurita? ¿Qué es el delito informático? Es aquel acto que se comete por indebida manipulación de la información y pues datos personales que usen en el medio digital. Se me asustó el gato. Bueno, es igual la ley ante un delito informático y un delito clásico a través de medios electrónicos es diferente. Porque es un acto indebido por manipulación de información y datos personales que se encuentran en el Internet o el mundo digital. Ay, quítate ahí, quítate. Déjelo Continúa. participar, déjelo participar. Continúa, Eduardo, por favor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Hola, hola. Le pido disculpas de pronto del espacio en esto que estoy laborando y me metí aquí al carro con tal de cumplir con los deberes como estudiante que somos. Yo les voy a hablar de qué delitos considera la legislación informática. En Colombia están considerados como delitos todos los siguientes conductos. El primero, acceder abusivamente o sin autorización a un sistema informático. La segunda puede ser el mantenerse abusivamente y en contra de la voluntad de quien tiene el derecho legítimo sobre el sistema. Tercero, tenemos el obstaculizar de manera ilegítima un sistema informático o red de telecomunicaciones sin estar facultado y obstaculice su funcionamiento. Como cuarto, tenemos el interceptar sin orden judicial previa cualquier dato informático o de red. Tenemos también el quinto, que es
dañar, destruir, borrar, deteriorar, alterar o suprimir datos informáticos sin su previa autorización. En el sexto tenemos usar software malicioso, producir, traficar, vender o enviarlos. En el séptimo lugar tenemos violar datos personales sin autorización, extrayendo, obteniendo, recopilando, ofreciendo, vendiendo, comprando o interceptando, empleando códigos personales o modificándolos para beneficios suyos o de terceros. En el octavo lugar tenemos suplantar de sitios web para capturar datos personales y por tanto diseñar, desarrollar, traficar, vender, ejecutar, programar o enviar páginas electrónicas. En el noveno punto tenemos hurtar por medios informáticos y semejantes suplantando usuarios y autenticación. Y en el décimo tenemos transferir activos sin consentimiento con ánimo de lucro por medio de engaño. Tenemos como un punto clave que el 30 de julio del 2009 el gobierno nacional sancionó la ley 1341, dándole nacimiento al Ministerio de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Esta ley creó un marco normativo para el desarrollo del sector y para la promoción del acceso y uso de las TIC, que vienen siendo las tecnologías de la información y las comunicaciones, a través de la manifestación, el impulso a la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y en especial el fortalecimiento de la protección de los derechos de los usuarios. Las normas y leyes contra el delito informático. Estas normas y leyes dadas en nuestra Constitución política protegen y garantizan la integridad virtual de toda persona. Tenemos que la ley 1273 del 2009, por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado de protección y de la información de los datos. Y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información o las comunicaciones, entre otras disposiciones. Le doy paso a mi compañero que sigue. Liliana. Que me sirva la cámara. Profe, si se me apaga la cámara, tengo fallas con la cámara, pero veo que sí me está favoreciendo. La dejé a lo último. Compañeros, muy buenas noches. Profe, muy buenas noches. Mi nombre es Liliana Valencia. Tengo el gusto de presentarles a cada uno de ustedes nuestras normas, que es de acuerdo a la 1273 del 2009, que son los que nos regulan los delitos informáticos. Entonces, Lili, tú ya habías explicado, ¿cierto? Ya habías expuesto. Señor. ¿Ya habías hecho tu exposición? No, señor. ¿No? Ah, bueno. Yo no, señor. Listo, dale. Hasta ahora me presento, profe. Muy bien, mucho gusto. Dale. Ok, profe. Entonces tenemos en el capítulo primero los atentados contra la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de los datos y los sistemas informáticos. Damos paso al artículo 269 literal A, que es acceso abusivo a un sistema informático. El que sin autorización o por fuera de lo acordado acceda en todo o en una parte a un sistema informático, protegido o no con una medida de seguridad, o que se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo. Para esto hay una pena de 48 a 96 meses y una multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales. Cuando nosotros hablamos de este artículo, y especial cuando hay un acceso abusivo a un sistema de información, hay dos posibles formas de acceder abusivamente. Cuando el sujeto que ejecuta el acceso fue autorizado, pero aún así se mantiene en contra de la voluntad del propietario. Y tenemos otra forma que es cuando el sujeto accede al sistema de información
pero en ningún momento fue autorizado pues por el propietario. Hay esas dos formas de verlo en este artículo 269, literal A. Pasamos al artículo 269, que es obstaculización ilegítima del sistema al que, sin estar facultado para ello, impida o obstaculiza el funcionamiento del acceso normal a un sistema informático o a los datos informáticos allí contenidos o a una red de telecomunicaciones. Para ello hay una pena de 48 a 96 meses y la multa va de 100 a 1000 salarios mínimos siempre que la conducta no constituya delito sancionado o con pena mayor. Cuando decimos esta parte del literal B, obstaculización ilegítima del sistema, es un delito de mera conducta y de modalidad permanente. Es decir, que obstaculiza el funcionamiento normal y habitual de un sistema informático. Un ejemplo de ello puede ser en el sector bancario, se ve mucho esta parte, ataca mucho el sistema informático de allí. Pasamos al artículo, al literal C, que es interceptación de datos informáticos, que es el que sin orden judicial previa intercede datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático o las emisiones electromagnéticas que provienen de un sistema informático que los transporta. Para ello hay una pena de 36 a 62 meses. En este, cabe decir que es un punto de partida de la Constitución, especialmente en el artículo 15, donde toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar. Entonces, este punto es clave en esta interceptación de datos informáticos. Un ejemplo de ello es cuando abusivamente nos acceden a nuestras redes sociales o por el WhatsApp nos extraen información de allí. Eso es lo que llamamos interceptación de datos informáticos. Pasamos al siguiente artículo, que es el literal D, que es el daño informático, el que sin estar facultado para ello destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos a un sistema de tratamiento de información o a sus partes o componentes lógicas. Para esto nos da una prisión de 48 a 96 meses y una multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales. Esta parte en daños informáticos, hoy en día las grandes compañías cuentan con mecanismos y protocolos avalados por normas internacionales. ¿Para qué? Para precisamente de pronto protegerse de este daño informático. Pasamos al literal E, que es el uso del software malicioso, que el que sin estar facultado para ello produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional software malicioso u otros programas de computación de efectos dañinos. Para ello existe una pena de prisión de 48 a 96 meses y una multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. Dentro de este software hay tres grandes grupos de este software, que es el software de sistema, que son beneficios de un equipo físico. Software de programación, que es programas orientados con el fin de crear nuevas herramientas informáticas como el Java. Y software de aplicación, que son diseñados para cumplir alguna tarea específica. Esos son los tres grandes grupos y que se recogen dentro del software malicioso.
A partir de este momento, le correspondía a mi compañera Laura Urrea. Voy a hacer por ella la intervención, pues ya ella creo que ya le envió por interno al profesor que le había ocurrido, tuvo pues lamentablemente esta tarde, fue víctima, pues atentaron con su integridad personal, pues esto ya igual es un delito y están esos descargues por su parte laboral. Pero entonces pues igual de aquí en adelante yo reemplazo a mi compañera. Del artículo 269, que es violación de datos personales, es el que sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, base de datos o medios semejantes. Para esto nos da una prisión de 48 a 96 meses y una multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. Seguimos con el literal G, que es suplantación de sitios web para capturar datos personales. Allí el que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute programas o envíe páginas electrónicas, enlaces a ventanas emergentes. En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema a nombre de dominio de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente en creencia de que acceda a su banco o a otro sitio personal de confianza. Esto los compañeros anterior lo hablaron claramente cuando es suplantación, está este tema relacionado. Para ello hay una pena de prisión de 48 a 96 meses y una multa de 100 a 1000 salarios mínimos, siempre y cuando la conducta no constituya delito sancionado con una pena mayor. Seguimos con el literal H, que es circunstancias de agravación punitiva. En este caso, las penas que impone de acuerdo a los artículos descritos en este artículo van aumentando la mitad a las 3/4 partes si la conducta se cometiere en varios puntos. Entonces nos tienen el punto 1, que es sobre redes o sistemas informáticos de comunicaciones estatales u oficiales del sector financiero, nacionales o extranjeros. El punto 2, que es de servidor público en ejercicio de sus funciones. El 3 es aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o por quien tuviera el vínculo contractual con este. 4, revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de otro. 5, obteniendo provecho para sí, para un tercero con fines un tercero. El 6 es con fines terroristas generando riesgo para la seguridad o defensa nacional. El 7, utilizando como instrumento un tercero de buena fe. Y 8, si quien incurre en estas conductas es el responsable de la administración, manejo y control de dicha información, y que además se impondrán hasta 3 años la pena de inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionadas con el sistema procesado en los equipos de computación. Pasamos a un segundo capítulo que es los atentados informáticos y otras infracciones. Dentro de esos está el literal I, que es el hurto por medios informáticos y semejantes, que el que superando medidas de seguridad informáticas realice la conducta señalada en el artículo 239, que es manipulando sistemas de información a una red de sistema electrónico, telemático u otro medio semejante y suplantado a un usuario ante sistemas de autenticación y de autorización establecidos. Para esto nos da una pena señalada en el artículo 240 del Código Penal, que son prisiones de 3
a 8 años. Y finalizamos con el literal J, que es transferencia no consentida de activos. Es aquella persona que con el ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante consiga la transferencia no consentida de cualquier activo o perjuicio de un tercero, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. Para ello nos da una pena prisión de 48 a 100 meses y una multa de 200 a 1.500 salarios mínimos para este caso. Estamos finalizando con ya nuestras conclusiones y pasamos a ver un video donde podemos recibir e incorporar todos ¿De los cuánto es el conceptos. video? Ya tenemos tiempo cortado. Mucha lectura y tiempo agotado. De 4 minutos, profe. Dale, Laurita, córralo. No se escucha. Disculpen, Chicos, no se oye el video. ¿puedo hacer una intervención, por favor? ¿No se Ya, ahora escucha? ya termina el grupo y miramos. Gracias. No se te oye, se oye como muy lejos. No se alcanza a oír. ¿Y los demás? Laurita, yo No, creo no que se escucha. lo puedes compartir por el grupo y lo miramos de pronto individualmente. ¿Listo? Sí, es mejor, Laurita, para darle paso al otro grupo también. Bueno, Bueno. compañeros. Bueno, hay dos cositas de este grupo. Les comparto pantalla. Me gusta porque innovaron en las diapositivas, utilizaron una herramienta bastante adecuada, pero la dejaron morir. La verdad, innovaron. Eso me gusta. Partí muy emocionado con esa innovación, pero me fui desinflando en el camino. No la supieron a manejar la herramienta. Es una herramienta muy poderosa, muy elegante, muy bonita para hacer otras cositas. Sé que desde el punto de vista normativo y de ley he estado en esos procesos. Hay que leer, pero en este caso estamos dándole un alcance de la tecnología y los comentarios pertinentes, y ustedes son los expertos a hacernos los comentarios. Este señor, creo que Jamie, me parece, hizo unos comentarios, igual que otros compañeros en otras diapositivas también han hecho comentarios sobre la norma y la ley. Sí, porque sé que ustedes conocen muy bien la ley, sí, les queda muy fácil. Pero entonces lo interesante que esperarían todos los compañeros son algunos ejemplos, algunos casos, algunas situaciones, ¿sí? Porque la ley no se la van a quitar del papel, eso ustedes lo saben más que yo. Entonces ahí se volvió fatigante la exposición. La verdad no quise bajar más porque arrancaron con 4 o 5 en el grupo y en las diapositivas con 5, pero me fui cayendo y ya voy por 4-2. Afortunadamente logramos terminar y si no caigo más abajo. Pero entonces, bueno, aquí Isaura hizo una buena exposición, lo mismo habló bien Jason, nuestro amigo Morris también manejó el tema, Jamie Rosas también se expresó. Sí, no significa, felicito a Laura que está comenzando en este mundo competitivo de guerra, de competencias, de profesionales. Bueno, ahí estuvo parada al frente, Laurita, fresca, vamos aprendiendo y estamos acá para aprender.
vamos ahí en el cuento. Sí le faltó de pronto al grupo hablar más, como grupo, concertar y hacer algo más. Bueno, de resto, bien, los felicito porque iban innovando desde arranque y casi me descrestan. Pero bueno, se Gracias, fueron profe. cayendo. De Vamos todas formas, mejorando. felicitaciones a todos, felicitaciones a Laura, que está Gracias. es primípara, Diego también es primíparo, lo vi ahí parado dándole lora. ¿Listo? Felicitaciones, compañeros. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Gracias, compañeros. Inge, compañeros. Gracias. Gracias, Gracias. profesor, muy amable. Gracias, profe. Dale. Un amigo iba a hablar, démosle la palabra al amigo. ¿Ya no? Sí, solo quería recalcar, nosotros vamos después, ahorita, pero ya nosotros ya nos acabaron de explicar de lo que nosotros íbamos a hacer. Por ejemplo, el 269 y J estaban asignados a nuestro grupo. No sé por qué se volvió a hacer, pero entonces no, vamos a seguir normal. Nosotros tenemos más información Sí. además que eso. Bueno, no te preocupes. Mire, en el gracias. mundo competitivo, compañeros, para todos, van a llegar casos similares, como hay carros y empresas de carros similares, entonces, pero tienen que salir a guerrearse, ¿sí? El mundo profesional es de ese estilo. Ustedes supieran cuando tenemos que ir a Miami a exponer un proyecto y allá nos llegan algunas bestias, pero bestias alemanas, a volvernos ropa de trabajo. Y ustedes saben que el producto colombiano a nivel mundial es muy bueno, entonces hemos logrado anclar. En mis tiempos en que estuve en Google, efectivamente casi por año y medio, me sacaron al año y medio porque saqué 11.1. La calificación máxima ya es de 10, pero con la competitividad que hay, la cosa a nivel mundial nos toca guerrearnos a llegar a 11. Y bueno, pero eso hace parte del comentario de mi amigo Brian. Sí, les pusieron, es factible que hayan expuesto todas las diapositivas, pero van a tumbarse, van a hablar lo que ellos entienden desde la perspectiva y la visión, ¿sí? Yo pensé que Laura se me iba a desmayar y no, mire, parada, la felicito, eso me encantó, estoy emocionado. Dale, Brian. Pues no, nada, ya es el turno de nosotros, Sí, como señor. ya explicaron las leyes, y pues no vamos a ser redundantes. Vamos, yo no soy el que comienza. ¿Pueden poner las diapositivas, por favor? Listo. ¿Quién es el líder del grupo? ¿Tú? Buenas noches, profesor. ¿Escucha? Don Freddy, ¿cómo le va? Buenas noches. Profe, buenas noches. Bueno, nuestro grupo está conformado por 11 personas. Vamos a hablar sobre la ley 1273, la ley 1341 y el convenio de Budapest. Gabriela, por favor, la presentación. Gabriela. José Molano viene manejando. Tenga cuidado, viejo. Qué pena, compañeros, regálenme un momento que me está presentando unas fallas y no me está permitiendo compartir la pantalla. ¿Algún compañero la puede rescatar? Que tenga las diapositivas. O me las envían y yo las comparto. Profe, ¿ya se ve? Sí, señor, perfecto, muy bien. Sí, señor. Bueno, profesor, compañeros, buenas noches. Buenas, Me presento, Freddy Roncancio. El tema que me correspondió a mí es sobre la ley 1273 del 2009. Dale, Freddy. Profe, ¿se las puedo enviar? Claro, ni más faltaba ni bravos Tengo que una falla estuviéramos. acá. Ya sabe que soy su servidor. ¿Al correo o al WhatsApp? Ya se las envió al correo. No han llegado.
¿Ya las enviaste, Frey? Ah, bueno. Pensé que venían por las 180. Pues las voy a enviar ahí al grupo. ¿Al grupo? Listo, dale. Al grupo. Esa es, profe. ¿Estas? La Rita. ¿Esta? Ahí. Sí, señor. Bueno, profe. Dale. Bueno, entonces la ley 1273 de enero del 2000, perdón, enero 5 del 2009, nos habla sobre los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos. Pues esta ley consta de 8 artículos, del 269A al 269H. Este último pues está integrado por 8 numerales. El Congreso de la República pues decreta en su artículo 1 que se adiciona al Código Penal un título séptimo bis denominado de la protección de la información y de los datos, por medio de la cual se modifica el Código Penal y se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado de la protección de información y de los datos, y se preservan integralmente los sistemas que utilizan las tecnologías de la información. Entonces, cuando hablamos de la ley 1273 del 2009, hacemos referencia, el Código Penal se crea un nuevo bien jurídico tutelado, pero ¿a qué hace referencia el bien jurídico tutelado? Pues nos estamos refiriendo a todo el bien o valor de la vida de las personas que es protegido, ya sea tangible o intangiblemente, que merece una garantía legal de no ser quebrantado por la acción de un tercero. Básicamente esta ley se basa en uno de los derechos fundamentales, de lo que pude investigar, de la máxima de normas en su artículo 15, donde nos dice que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar, a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Siguiente. Dale, dale. Pero entonces miramos, ¿qué son los delitos informáticos? Pues es toda acción típica, antijurídica y culpable, que sea por vías informáticas o que tienen por objetivo destruir o dañar ordenadores o medios electrónicos. Estos 3 elementos se componen de típico, pues que tiene que ser una acción descrita en la ley penal como delito, antijurídico, porque es todo lo contrario a derecho, y culpable, que si la acción que se cometió realmente tiene la culpabilidad. En su capítulo 1 hablamos de los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos de los sistemas informáticos. En el artículo 269 hablamos sobre el acceso abusivo a un sistema informático, el cual básicamente nos dice que el que la autorización acceda, se mantenga en contra de la voluntad de quien tiene el legítimo derecho a un sistema informático, pues hace referencia al acceso abusivo. Entre estos, un ejemplo son por lo menos las estafas. Un problema podría ser la creación de sitios web por piratas informáticos. La causa de esto, pues ofrecer a usuarios de Internet supuestas conveniencias. El efecto que buscan, estafar a usuarios de Internet por ofertas tentadoras. Y la solución que dieron en este momento, pues es modificar el Código Penal para juzgar en materia de delitos informáticos. Esta clase de actuaciones. En el artículo 269 hablamos sobre la obstaculización ilegítima de sistemas informáticos o redes de telecomunicaciones. Entonces acá nos dice que el que sin estar facultado para ello impida o obstaculiza el funcionamiento del acceso normal a los ordenamientos o sistemas informáticos. Entonces esto es básicamente que nos obstruyan o nos permitan manejar nuestra información. En el artículo 269C hablamos sobre la interpretación de datos informáticos. Interceptación, perdón, de datos informáticos. Nos dice que el que sin orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior del sistema informático. Los ejemplos claros de esto, por lo menos, son cuando ingresan
sin permiso a nuestros correos electrónicos, a equipos de cómputo, a redes sociales. Pues esto actualmente se evidencia mucho cuando nos suplantan por lo menos en Facebook, en Instagram, o nos roban de pronto información de las bases de datos, de nuestros bancos, nuestras claves y demás. Nuestro artículo 269D nos habla sobre el daño informático. Pues nuestros verbos rectores de este artículo dice que es el que destruya, dañe, borre o deteriore, altere o suprima datos informáticos. Entonces, por lo menos en este encontramos todo lo relacionado con virus. Los más conocidos, troyano, el gusano, el Demos, es otro de los virus que hay, que son los que básicamente nos alteran y nos destruyen la información. Le doy paso a mi compañera Natalia, profesor, a una exposición. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Natalia Andrea Barbosa. Yo seguiré exponiendo sobre el capítulo 1 de los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los daños y de sistemas informáticos. Seguiré con el artículo 269E, que nos habla de los software maliciosos. Recordemos que estos son conocidos como programas maliciosos o malware, que contienen virus y otros programas indeseados que se instalan en los computadores, en las tablets o en los teléfonos móviles sin consentimiento. ¿Cómo sin consentimiento? Pues cuando abrimos páginas y nos salen ventanas emergentes, cuando abrimos un correo desconocido, cuando abrimos páginas que no tienen seguridad, en cualquiera de esos escenarios podemos ver que pueden instalarse estos virus maliciosos. El artículo 69 nos indica que las personas que no están facultadas para esto no pueden producir, distribuir, vender o hacer cualquier acción sobre los software maliciosos dentro del país, y los cuales tendrán una pena de 48 a 96 meses y multas de 100 a 1000 salarios, que se pueden agravar con otro tipo de condiciones que más adelante les estaré exponiendo. El artículo 269F también es un artículo que nos refiere a la violación de datos. Empecemos por recordar que la violación de datos es la vulneración de la seguridad de la información. ¿Qué es esta vulneración de la información? Es cuando la información que poseen algunas entidades o en bases de datos de cualquiera de nosotros o de cualquier cosa se puede destruir, perder o se puede comunicar sin autorización. Ahí empieza la vulneración y la violación a esa información de datos. Esto también es un delito y también es punible. También no corresponde a personas que no estén facultadas o que tengan derechos de transmitir esta información con ciertas condiciones. Recordemos que la vulneración de los datos informáticos pueden ser el que comuniquen una dirección tuya, un número de teléfono, tu número de cédula y que lo vayan a utilizar para algún fin delictivo. En el artículo 269F, que es otro de esos delitos o atentados contra la confidencialidad de la información, nos habla qué pena, nos habla de las personas que suplantan o se aprovechan de cualquiera de esta vulneración de estos datos informáticos. En el artículo 269G nos habla de la suplantación de los sitios de web. Cuando hablamos de la suplantación de los sitios de web, hablamos de cuando crean apps, páginas o las mismas ventanas emergentes que nos salen en algunas páginas para robar nuestra información, para robar los datos de nuestros teléfonos,
para engañarnos, cuando utilizan apps vendiendo o ofreciendo algún tipo de producto, que lo único que hacen es recoger información para engañarnos, para robarnos o para utilizarla de una forma indebida. Esto también es un delito. También dice que no se puede hacer y la pena tendrá, o sea, no se puede capturar ningún tipo de este dato y la pena también será de 48 a 96 meses con una multa que se agravará con algunas condiciones. De acuerdo a esas condiciones, el artículo 269H pues nos habla de las circunstancias de agravación punitiva que de acuerdo con los artículos anteriores, los que se refirió mi compañero y a los que yo les he estado hablando, dice que podrán agravarse a la mitad y a las 3/4 partes según la conducta, refiriéndose a 8 ítems que tiene esta ley para decirnos que se pueden agravar estos delitos con ciertas circunstancias. La primera de esas circunstancias dice que los delitos de este título se cometen sobre redes de sistemas informáticos o de comunicación públicos oficiales o del sector financiero nacional o extranjero. Así que si cualquiera de estas suplantaciones, violación de datos, se hace sobre un sistema del sector financiero nacional extranjero o público oficial, esto agravará la pena y podrá ser que sean 3/4 partes de la conducta que se comete. En el segundo ítem, el delito cometido por un servidor público, contratista, funcionario o que tenga una vinculación con una entidad pública, también puede ser un agravante. Eso quiere decir que si alguno de nosotros trabaja en una entidad pública como funcionario o servidor público y comete uno de estos delitos, es un fuerte agravante para que la pena sea mucho mayor. Por eso creo que tenemos, o las personas que trabajan en el sector público deben tener confidencialidad con los datos que manejan. En el tercer ítem, el abuso de la confianza o utilizar la información que resulte de un vínculo contractual. Eso quiere decir que si tu trabajo está vinculado con bases de datos e información confidencial, no la puedes revelar. Esto agravaría la pena en alguno de los delitos que estamos mirando. En el cuarto, habla sobre la revelación o exponer información que perjudique a las personas. Eso se refiere a cuando de pronto nos roban información de nuestro teléfono, información íntima, y la pueden revelar o otro tipo de información que nos pueda perjudicar. Eso es un agravamiento del delito. Así que no se puede publicar información que perjudique a otra persona. Cuando se obtiene provecho de la información que robamos, publicamos, o de pronto llegamos a vender esta información a un tercero, eso también es un agravamiento de ese delito en cualquiera de los casos anteriores vistos, en la suplantación, en la vulneración de los datos de información. El sexto es con fines terroristas que pongan en riesgo la seguridad nacional. Así que si robamos información pública o del Estado que ponga nuestra nación en riesgo o que sea de tipo terrorista, por ejemplo, pues no sé, hago referente a lo del paro y las redes informáticas, utilizar eso puede ser un agravamiento en este tipo de delitos. El séptimo dice que para utilizar a una persona de buena fe. Si alguien te saca información y tú se la estás dando sin tener en cuenta para qué es, puede ser un agravamiento de los delitos informáticos.
La octava condición para agravar este tipo de delitos es la persona que administre la información o maneje este tipo de información. A este se le podrá imponer una inhabilitación de su profesión durante 3 años. Entonces, si una persona que administre, maneje o suministre este tipo de datos viola esa condición, pues no solo tendrá la pena y la multa, sino también recibirá una sanción sobre su carrera para poder ejercerla. Aquí terminan los artículos de la ley 273. Yo le doy paso a mi compañero. Muchas gracias. Gracias. Sigo, Brian. Yo voy trabajando. Yo sé, pero es que estos no, sí, sigue, porque esos no son los... ¿Hasta no son las tuyas? No. ¿Cuáles son las tuyas? Serían rojas, un poco más para... ¿Esas son todas? No, ahí hay más. Ahí acabo. Dime tú. No están. Perdón, ¿se las puedo mandar al grupo también? Por favor. Dale. Gracias. Es que, ingeniero, buenas noches. La que están en este momento, esa es una mía, mi doctor. Él expone mientras que él me las envía. Bueno. Dale. ¿Cuál te pongo? Dime. La 15, la 20. Ley 1341 de 2009. ¿20? ¿La 20, viejo? La 1341, profe. La 1341, la que seguía. Ay, perdón, aquí. La de las ley. burbujitas, la del avioncito. Listo. Qué pena, ya. Dale. Ley 1341 del 2009, por el cual se promueve la competencia y evitar el abuso de la promoción dominante y regular de los mercados de las redes y los servicios de las comunicaciones, incluyendo los servicios de comunicaciones en la... ¿Qué le dé? Dígale que avance. Avanzar ahí. Después, en el artículo primero, su objeto. Dentro del marco general para la formulación de las políticas públicas, el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, dentro de su ordenamiento general y régimen de competencia, protección al usuario con su cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector y desarrollo de las tecnologías y uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico. Siguiente. Que son las potestades del Estado, la planeación, la gestión y la administración adecuada y eficiente de los recursos, la regulación y la vigilancia, en la que se basa la indiscriminación de los habitantes de la sociedad y la acción. Ahora, vamos con la ley 1341 de la ley 1978 del 2009 y otras complementarias, que es la ley 1369 del 2009, por medio de la cual se establece el régimen de las servicios postales.
2, servicios de radiodifusión sonora de la ley 1341 del 2009 y cumpliendo las disposiciones generales. Tercero, provisión de redes y servicios de televisión. Cuarto, la ley 187 de 1995, de la ley 335 de 1996, complementado con la ley 680 del 2001. Continuará con el servicio de la televisión abierta de radiodifusora. Y la ley 1341 del 2009, aplicada para el servicio de radiodifusión sonora y al de la televisión abierta radiodifundida. En su artículo segundo, en los principios orientadores, dentro de las políticas de ley, tenemos del Estado. Permítanme un segundo. Ahora, continuamos con los principios orientadores, que sería la propiedad, el servicio y uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Segundo, tendríamos la libre competencia. Tercero, tendríamos el uso eficiente de las telecomunicaciones, de la infraestructura y de los recursos escasos. Cuarto, la protección de los derechos de los usuarios. Y quinto, la promoción de la inversión. Sexto, la neutralización tecnológica. Séptimo, el derecho a la comunicación, a la información y a la educación y a los servicios de la TIC. Octavo, masificación del gobierno en línea. Y como noveno, tendríamos la promoción de los contenidos multiplataforma de intereses públicos. Hasta aquí ya yo, ingeniero. ¿Cuál es tu nombre, dijo? Fernando Ariza, ingeniero. Don Fernando, listo. ¿Quién sigue? Brian. Buenas noches, sigo yo. Pues para terminar con lo de esta ley y pues y allá continuaría Brian. Siga. ¿Usted me dice dónde paró? Sí, señor. Todavía no, pero esas eran presentaciones de Fernando. Dime En la cuál. negra, profe. En la negra. Ay, gracias. Bueno, continuando con la ley 1342 de 2009, también informaba y también no es que creara el ministerio, sino que el Ministerio de Comunicaciones de ahora en adelante se llamaría Ministerio de las Tecnologías y la Información de las Comunicaciones, o sea, las MINTIC. Los objetivos y funciones generales son diseñar, formular, adoptar políticas, promover planes, programas y proyectos del sector de las TIC. Esto con el fin de promover la inversión y disminuir la brecha digital que tenemos actualmente. Asimismo, contribuir al desarrollo económico, social y político de la nación para lograr elevar el bienestar de los colombianos. Igualmente, busca definir la política pública y adelantar la inspección, vigilancia y el control del sector de las TIC, incluyendo el servicio de la televisión abierta, la radiodifundida y el servicio de la radiodifusión sonora. Entre otras funciones está el desarrollo de programas que garanticen el acceso a la implementación de las TIC con el fin de fomentar su uso como soporte de crecimiento y aumento de la competitividad del país en los distintos sectores, buscando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Y algo muy importante que también regulaba esta ley y que actualmente nos acota desde el año pasado, es una actividad que casi se volvió general en ambientes laborales que lo permitió, que lo conocemos como el teletrabajo. Esta ley regula ese tema promoviendo en coordinación con las entidades competentes la regulación del trabajo virtual remunerado como alternativa de empleo para las empresas y oportunidad de generación de ingresos
de los ciudadanos de todos los estratos sociales. Respecto a la televisión, la Ley 1342 indica que el Ministerio deberá garantizar el pluralismo y la imparcialidad informativa, siendo el principal interlocutor con los usuarios del servicio de televisión y la opinión pública en relación con la difusión, protección, defensa y los intereses de los televidentes. Aunque sabemos que para nadie es un secreto, que siempre hemos conocido diversos casos de censura, tanto en programas como canales de televisión independientes, y actualmente se manejan modelos nuevos como es silenciar los casos de censura como el acoso judicial. Adicionalmente, respecto a la televisión, deberá promover la participación ciudadana en los temas que puedan afectar al televidente, especialmente lo referido al control de contenidos audiovisuales, estrategias que hoy conocemos en canales como el defensor del televidente. En la Ley 1342 del 2009 también se crearon dos agencias. La primera es la Agencia Nacional del Espectro, la ANE, que es el espectro. Es algo que no vemos, no sentimos, pero que está presente en nuestra vida diaria cuando escuchamos la radio, cuando vemos televisión, cuando usamos Wi-Fi, cuando hablamos por teléfono, incluso cuando viajamos por avión o nos conectamos a nuestros dispositivos. En ese sentido, es el medio o la autopista que hace posible toda esta comunicación. Es uno de los activos intangibles más preciados de cada país. Su correcta gestión llega incluso a impactar el Producto Interno Bruto, tanto en el desarrollo de nuestro país, el despliegue de Internet para conectar a toda la población. Y la segunda, se da también la creación del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, lo que conocemos como FONTIC. El objetivo del FONTIC es financiar los planes, programas y proyectos para facilitar prioritariamente el acceso universal y el servicio universal a los habitantes del territorio nacional a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Garantizar el fortalecimiento de la televisión pública, la promoción de los contenidos multiplataforma de interés público y cultural, lo que en muchos municipios conocemos donde garantizan la conectividad, se conoce como Vive Digital. A continuación le doy paso a mi compañera Laura, que ya es parte de este tema de la Ley 1342 del 2009. 1341. Buenas noches para todos. Mi nombre es Laura Gómez. Yo les voy a presentar el título 5. El título 5 nos habla sobre las reglas de solución de controversias en materia de interconexión. Vale aclarar, antes de todo, que la Ley 1341 del 2009 busca proteger los derechos de los usuarios, velando la calidad y eficacia de acuerdo a los servicios. Bueno, el artículo 41, puedo hacerlo como un poquitico resumido para que alcancemos a exponer todo. El artículo 41 y 42 nos habla que las reglas de este capítulo hacen referencia a que se aplican a las actuaciones administrativas de solución de controversias y fijación de condiciones de acceso y uso de interconexión. Plazo de negociación directa. Los proveedores y operadores tendrán un plazo de 3 días calendario desde la fecha de la presentación de la solicitud que expida la CRR. La CRR es la Comisión de Regulación de Comunicaciones. En el artículo, profe, ¿me regala la otra diapositiva, por favor? En los artículos 43 y 44. ¿Aló? Buenas. Ahí está bien. Siga. Se escucha. Qué pena, sí, la otra, sí, ya, gracias. Sí, se te escucha. En los artículos 43 y 44 nos habla que si ya está vencido el plazo de la negociación directa, como lo indica el artículo 42 de la presente ley, el director ejecutivo de la CRC iniciará el trámite administrativo para resolver el caso. Para ello, el interesado deberá indicar que la solicitud está ante la CRC y que no se ha podido llegar a algún acuerdo. Si ya está aceptado, este recurso no llega a ningún acuerdo y la decisión la tomará la CRC. La siguiente diapositiva nos habla sobre la etapa de mediación. No, la anterior. Gracias. La etapa de mediación. ¿Atrás?
Sí, señor. Atrás. Esta nos habla el director ejecutivo de la CRE. No, la cambiaste, pero bueno, era la siguiente. Profesor, Bueno, esta nos habla. 19. Sí, bueno. ¿Acá? Bueno, sí, las ofertas finales del director de la CRA fijará la fecha para la audiencia para que las partes solucionen el tema. Esto se hará por medio de un acta donde quedarán los acuerdos parciales. Si alguna de las partes no asiste y no justifica su inasistencia, se decidirá sobre la oferta de la parte que se asistió. Esto también acarreará sanciones como lo dice el artículo 65 de la presente ley. ¿Me regala por favor la otra diapositiva? Ya. Principios del acceso y uso de la interconexión. Los proveedores de redes y servicios de comunicaciones deberán permitir la interconexión de sus redes y acceso y uso de sus instalaciones para cualquier otro operador que lo solicite de acuerdo a los términos y condiciones establecidos por la CRC para asegurar los siguientes objetivos: no discriminación, transparencia, precios basados en costos y libre leal competencia, evitar el abuso de posición, garantizar que la interconexión no genera impactos negativos en las redes. En el capítulo 6 nos habla sobre el régimen de protección al usuario. Este artículo nos habla que los usuarios pueden presentar reclamos y sugerencias sobre el servicio ofrecido y que éstas serán atendidas y resueltas de manera oportuna, en concordancia con lo que defina la CRC. Se le reconocerán al menos los siguientes derechos al usuario: elegir y cambiar libremente de proveedor, recibir información clara y veraz por parte de los proveedores como servicios y valores de servicio, condiciones a través del call center, escrito o de manera digital. O sea, ellos se pueden expresar por alguno de esos medios y hacer escuchados. Ser informado de cambio de precios y planes por parte del proveedor, obtener respuestas efectivas, reclamar ante los proveedores problemas de servicio y no más. El título 7º nos habla de los actos y contratos de los canales regionales de televisión en materia de producción, programación y comercialización, seguidas por las normas del derecho privado, y mantendrán su autonomía en la creación y emisión de contenidos en el marco de las discapacidades y constitucionales legales de la presente ley. Aquí ya termina mi intervención. Le doy la palabra a mi compañero Julio. Dale, Julio. Bueno. Pues a mí me tocó lo que fue la radiodifusión sonora. Dice que el artículo 56 es los principios de la radiodifusión, y esos los principios iniciaron en Medellín por el señor Alfredo Dainers y el señor Camilo Jarabe. Mediante eso se inició en el Teatro Granada en Medellín con una onda corta de 30 watts. Dice que eso es el artículo, fueron los principios. En el artículo 57 de los servicios, la prestación de los servicios, pues iniciaron eso era para, espérame un segundito que dice, los servicios de radiodifusión sonora serán prestados por personas naturales o jurídicas, cuya selección objetiva, duración y prórrogas se realizarán de acuerdo con lo estipulado por la ley. Fue por la ley de contratación pública. Incluían los permisos para uso del
espectro radioeléctrico. Por el gobierno Pues de garantiza, hecho, cuando le dije, sí. Pero pues yo pensé que le iba a... el gobierno nacional garantiza la prestación del servicio. Dice, en ningún caso la declaratoria desierta de la licitación faculta al Ministerio de Tecnologías, la Información y las Comunicaciones para habilitar. En casos de emergencia, la comunicación interna o externa de calamidad pública, los proveedores deberán colocar con las autoridades las transmisiones de las comunicaciones que aquellas quieran. En cualquier caso, se darán prelación absoluta a la transmisión relacionada en la protección de la vida humana. O sea, no podemos pues ir a salir a echar juicios en lo que es radio, ir a decir pues calumnias contra otras personas. En el artículo 57, ahí el párrafo dice que el artículo 75 de la Constitución Política, o sea, la Constitución Política nos dice en el artículo 75 que el espectro electromagnético es un bien público inanejable e imprescindible, sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el caso del uso de en los términos que se fije la ley. Para garantizar el pluralismo e informativo, la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley. Para Muchachos, les quedan 2 minutos. ¿Cuánto faltan? ¿El monitor del grupo quién es? Profe, buenas noches. Pues yo faltaría parte del grupo, pero pues falto por exponer. Faltan 2, profe. Faltan 2. Y yo era del grupo anterior y me saltaron. Bueno, miren muchachos, bueno, no hay lío, no hay lío. Vamos a escucharlos el día de mañana, es lo de menos. Aquí tengo unos apuntes que no estaba tomando nota porque pues tenía la pantalla ocupada, dando la exposición. Bueno, venga compañeros, mis queridos abogados, cada vez que avancemos en este ejercicio debemos de dar más talante, más talla. Estas diapositivas, digamos, buenas, me parecen agradables. ¿Quién era el chico de la bandera? ¿Alguien que tenía una bandera ahí? No me acuerdo. A ver. Tenía una bandera en su exposición, a ver si lo logro por acá localizar. La que habla de la no reforma. Ya, el que dice que es doña Diana Mallorquín. ¿Quién es Diana Mallorquín? Profe, es el mismo Fernando Ariza. Ya, ¿cómo se llama? Fernando, sí, Fernando Ariza. Fernando Ariza. Fernando. Venga, bueno, los demás compañeros de ese grupo han pasado bien, han manejado el tema. Apaga tu micrófono, Xiomara. Me preocupa Julio, no preparó su exposición. Me preocupa Fernando, tampoco preparó su exposición. Escasamente sacamos 3 raspados. Laura se defendió, los demás que han expuesto han pasado bien. Las diapositivas muy buenas, creo que los va a salvar las diapositivas. El grupo un poco desordenado. Bueno, en el grupo tenemos un 3-7 corto. En las diapositivas, digamos, yo les califico en un 3-4-3 y la presentación de lo que le digo de cada uno me tiene asustado.
Estoy asustado. Preparemos las exposiciones, muchachos. Sé que todos trabajamos, tenemos obligaciones, pero este es su futuro, no es el mío. Entonces necesito que se concienticen, ¿ok? Bueno, por hoy los dejo. Los que faltan, no se preocupe, que mañana con todo gusto los escuchamos y les damos la oportunidad. No hay ningún lío. Entonces, Dios los bendiga. Una feliz. Profe, perdón, tengo una preguntita. Cuéntame, Bueno, con Camila. usted. Profe, es que tú nos dices que debemos subir nuestra exposición al link que tenemos. Digamos, a nosotros nos tocó sesión 16, pero en ese apartado no hay link para subir link como tal, sino solo dice archivo. ¿Tú me puedes ayudar en eso, por favor? Claro que sí, permítanme un segundito, miramos, Muchas gracias. chismoseamos bien el cuento. Acá estamos en esta, están viendo pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Allí, esta es la diapositiva sesión, no mentira, esta no es. Esta sí es una de ustedes. La 17 ya está, la 16 también ya está. Ahí tiene el apartado, tarea, aquí dice tarea de exposiciones. La 17 también dice tarea de exposiciones para subir. No, todas tienen, Chinita. Apartado no hay para subir link, o sea, yo no lo vi, lo que hice como archivos, no sé si abres, pues digamos en el Sí, guión. tú te metes ahí donde dice exposiciones, te metes ahí en donde dice tarea. Es que está Sí. por fuera. Y ahí Porque mira, yo lo tengo acá abierto y me dice es así, archivo, agregar, y me sale ese Agregar archivo, me archivo. sale la carpetica de Agregar crear archivo. un directorio, pero no veo donde dice agregar link. Bueno, yo tengo el rol de docente, pero ahí dice ver calificación, usted debe agregar ahí un archivo o subir tu trabajo. ¿Listo? Sí, pero no sale como la opción de link. No, en Perdón. adjunto. No, no Sale- sale adjunto. No Tienes no que sale- adjuntarlo. Exacto, tiene que adjuntar un archivo. Y que, profe, ¿sí? Perdón, no te desconozco. Yo ya lo subí, Bueno. lo que hice fue arrastrar el link. Perdón, Profe, muchas gracias. Qué pena. El día de mañana tendríamos las notas de este grupo. Oiga, no les he mandado las notas. No, ya le mandé las notas de los exámenes, ¿no? No, las notas las damos el No, día estoy hablando de lunes. la exposición de ahorita, profe. Sí, señor, sí. Del grupo de nosotros, Sí, porque sí, creo que la sí. última nota no. No la he podido colocar porque como estaba dando la presentación, no pude trabajar en los comentarios y demás. Pero pues mañana me prenden cámara y me recuerdan, por favor. Listo, profe, Frey muchas se gracias. encarga de hacerme el refresh. ¿Listo? Claro que sí. Una feliz noche. Dios los bendiga. Mi amor, Profe, una pregunta. dime, Nina. Natalie, tranquila. Natalia, que dice Qué Nina, pena. qué pena. Sí, no se preocupe, profe. Disculpa, cuéntame. Era para que supiera quién soy. Profe, lo que pasa es que su merced me puso en el parcial pasado que no tenía nota mía porque no había enviado el parcial. Se me hizo extraño porque usted mismo me Natalie. confirmó el correo, pero yo se lo reenvié. No Bueno, sé si le volvió a llegar. Natalie, durante las horas de la tarde atiendo los WhatsApp, ¿ok? Ahorita, Listo, profe. no te preocupes. Muchas gracias. Con todo gusto, un abrazo.